Gracias, Manuel, por esta entrevista. Manuel, ¿cuántos nicaragüenses en Estados Unidos estarían sujetos a ser deportados de llegar a concretarse este plan de deportaciones masivas del presidente electo Trump en los próximos 4 años? ¿Y quiénes son estos nicaragüenses? Bueno, hay diferentes categorías. Primero están aquellos que se encuentran con órdenes de deportación, que es un número considerable. Eh, Estamos hablando de por lo menos 150,000 personas. Después están aquellos que se encuentran en centros de detención y pues es un número fluido. Regularmente se han acumulado más de 80,000 personas en detención. En términos reales son por lo menos unos 3,000 personas en el momento en que se produzca un proceso de buscar a nacionalidades en un centro de detención como nicaragüenses. Una segunda categoría son los que están bajo el beneficio del parol humanitario y después los que están bajo el beneficio del TPS y DACA. Y después está la otra categoría de personas en estatus irregular que pues no han hecho ningún tipo de actividad de ajuste de estatus y que pues serían sujetas o vulnerables ante redadas en la calle. Pues es un número bastante grande. Estamos hablando por lo menos de unos 350,000 personas y se excluyen los 90,000 nicaragüenses bajo el parol humanitario y el pequeño grupo de personas que están en DACA y en TPS. Bien lo decías, son quienes están propensos, digamos, por tener un estatus migratorio completamente irregular o pendiente de resolución o, digamos, incierto. Pero en la práctica, ¿qué cantidad crees que sería realista decir que el ICE lograría deportar en esos 4 años? Todo depende de cuál es la decisión que se tome al momento de ejecutar las deportaciones. Mi perspectiva es que en los primeros 3 meses la decisión del presidente electo Trump de hacer cumplir su promesa de deportar personas va a empezar por la fruta madura, es decir, por los que se encuentran con órdenes de deportación, esas 150,000 personas, y de esas las que son más probable de identificar, que son aquellos que llegaron entre el 2020 y el 2024, que son prácticamente unas 40,000 personas. Después están aquellos que se sometieron bajo el parol y no ejecutaron ningún tipo de, de proceso de ajuste de estatus y pues prácticamente un 80% de esas personas que fueron alrededor de 40,000 en el 2023. Entonces, un escenario conservador es asumir que estamos hablando de un 10% de esas personas vayan a ser agarradas. Ya estamos hablando de por lo menos 10,000 personas. Primeros 3 meses O en el año. o en el año, unas 10,000 personas más o menos. Sí, la estrategia de este nuevo gobierno va a ser de adoptar una medida drástica los primeros 3, tal vez 6 meses, pero los primeros 3 meses es donde se van a ubicar todos los recursos humanos para esto. No es sencillo deportar a una persona, requiere de muchos recursos humanos, de mucha movilización logística, del trabajo de encontrar a la persona, de hacer redadas, de ir a sus casas, etcétera. Es realmente un serio reto para inmigración hacer este tipo de cosas. No tiene suficiente financiamiento y entonces una de las primeras cosas que puede hacer Trump es buscar financiamiento justo para este proceso mismo. En este momento, ICE, la oficina encargada de deportaciones, tiene un presupuesto de $9,000 millones. La, la oficina de la patrulla fronteriza tiene un presupuesto de $30,000 millones. Entonces, hay grandes diferencias en términos de la capacidad de recursos humanos para desplazar. Y ahí es donde nosotros nos encontramos realmente con la disyuntiva de qué es lo que va a ocurrir. Una de las razones por las que Biden no tenía una tasa de deportación alta no era exclusivamente por razones políticas de dejar entrar a la gente, sino que la cantidad de gente que ha llegado a la frontera, que eran 8,000 personas diarias, era tanta que no te permitía sacar recursos de la patrulla fronteriza y mandarlos a ICE. Entonces, estos son
son decisiones ejecutivas que se tienen que hacer. Justamente con Biden, ¿cómo estuvo el flujo de deportados nicas en esos últimos 4 años? Bueno, fue bajo, fueron alrededor de unas 8,000 personas, pero en el 2022, por ejemplo, el número de nicaragüenses en centros de detención llegó a casi 30,000 personas. Fue altísimo. Fueron soltados y la mayoría quedó indocumentado en estatus irregular y esas son personas que están sujetas a deportación en este momento. De los nicas que han llegado en los últimos 6 años, ¿cuántos han recibido asilo? ¿Cuántos están a la espera de una respuesta? ¿Cuál es el porcentaje de aprobación? A ver, son alrededor de 150,000 solicitudes de asilo de nicaragüenses. De esas se han recibido aprobaciones, resuelto casos de 14,000. De esas 14,000, el 35% más o menos fue positivo. Eh, el resto son personas que se les rechazó, se les negó, tienen el derecho a apelar, pero están básicamente advertidas que tienen que volver a su país. Y nicas bajo parol humanitario también serían sujetos de deportación una vez se les venza la estadía. ¿Qué pasa si no salen a tiempo? A enero o febrero del 2025 serán por lo menos 40,000 nicaragüenses que estuvieron bajo parol, bajo el alivio humanitario, que debieron de haber solicitado algún ajuste de estatus, fundamentalmente una reunificación familiar o haber solicitado asilo político. Hay otras opciones legales como ser patrocinado laboralmente, pero fundamentalmente son esas dos opciones. Y menos del 15% de estas personas realmente entró en el proceso de ajuste de estatus, lo que significa que para febrero hay por lo menos 35,000 nicaragüenses sujetos a volver. En esa es la expectativa, porque su estatus regular ya desaparece. ¿Hay algo que puedan hacer los nicas que están en riesgo de ser deportados para impedir su deportación? Claro, fundamentalmente son personas que están en condiciones de buscar apoyo legal y someterse a algún tipo de alivio legal que pueda existir. En este caso, por lo menos apelar la posibilidad de tener una audiencia para solicitar asilo político. O si tienen un familiar, entrar en ese proceso. Lamentablemente, un tercio de los nicaragüenses solicita apoyo legal y llega a una corte con apoyo legal. 2/3 básicamente maneja esto por cuenta propia. Sea por falta de recursos, es caro, cuesta más de $6,000 hacer este tipo de inversión, pero por otro lado, muchos creen que se las pueden jugar por su propia cuenta. Manuel, si estamos hablando de que Nicaragua recibiría de regreso a miles de nicas en los próximos 4 años, pongámosle estos 10,000 el año que viene y luego que haya un flujo constante si Trump decide mantener esta política de acelerar las deportaciones, ¿cuál sería la repercusión para la economía de Nicaragua? Si calculamos los dos escenarios importantes, primero, el que ya venía un descenso migratorio de salida de nicaragüenses, en gran parte debido a que el número de personas que se va quedando en Nicaragua como porcentaje de la fuerza laboral se ha venido reduciendo. En términos prácticos, es un 40% de las personas de la fuerza laboral son las que están como parte de toda la población. Entonces, esa disminución lo que iba a mostrar era una tendencia ya en donde el envío de remesas no iba a crecer como ha venido creciendo. Este año crece 9%, el otro año la proyección básica es de un crecimiento del 6%. Eh, si se, si se llegan a ejecutar las deportaciones, el crecimiento de las remesas bajaría por lo menos a un 4%. Entonces ya ahí vas viendo el impacto que esto podría tener sobre la economía del país y obviamente es un impacto directo sobre la renta de la dictadura. El ingreso per cápita se va a disminuir y ese es el impacto real, especialmente en Nicaragua. Básicamente el 50% del consumo privado diario de los nicaragüenses viene de remesas.
Entonces, una disminución de ese consumo privado va a tener un efecto en la economía nacional en todos los ámbitos, en el sector público y privado del país. Trump anunció que Tom Homan, su exdirector interino de ICE, fungirá como el zar de la frontera en su próximo gobierno, o sea, el encargado de política fronteriza y de deportaciones. ¿Qué va a pasar en particular con la frontera sur estadounidense? ¿Cuáles crees que van a ser las medidas que probablemente se tomen? La estrategia de Trump y de Hahn es expulsión y exclusión. En términos prácticos, a Estados Unidos, el asunto de construir un muro es un poco irrelevante en el sentido que desde el 2017 la gente se ha estado llegando a presentar a las fronteras para solicitar asilo. El número de cruces ilegales de personas ha sido relativamente bajo, equivalente a un 15% del total de personas que se presentan a la frontera. Entonces, invertir en un muro es una inversión muy alta cuando prácticamente el 85% de tus llegadas de personas llegan a presentarse formalmente. Entonces, el tema va a ser cómo hacer efectivo CBP-1 para crear restricciones de que la gente no tenga ni siquiera la posibilidad de viajar y presentarse a la frontera. El segundo tipo de acción muy preocupante es el de aquellos que se presenten en grupos familiares que sean expuestos, no a que los separen, sino que básicamente no los dejen entrar al presentarse a la frontera. Este nuevo gobierno lo que va a hacer es mejorar sus tácticas de políticas antimigratorias. Si antes tenían la separación de menores de los padres que llegaban a la frontera, yo creo que ahora, para evitar todo el backlash contra ellos de la crítica de separación de menores, lo que van a hacer es básicamente el que llegue con menores en grupos familiares no los van a dejar entrar. ¿Cómo va a influir este panorama de las políticas migratorias estadounidenses a partir de 2025 en la migración nica, tomando en cuenta pues que Estados Unidos se venía convirtiendo en el principal destino en los últimos años? ¿Vamos a ver menos migración o más bien la vamos a ver yendo hacia otros lugares? En el corto plazo va a tener el efecto deseado de reducir la intención a migrar un poco más. Puede que un grupo vaya a decidir irse a Costa Rica y no es accidental esta llamada telefónica entre el presidente Chávez y Bukele, en donde tratan de crear este tipo de configuración de Liga de Naciones para tratar de prevenir olas migratorias hacia sus países. Yo creo que el tema fundamental es que la migración es un problema de política exterior que necesita resolverse como tal y todavía no se le ha dado la seriedad que necesita tener. Y tampoco sos optimista en que Trump vaya a darle esa seriedad. Yo creo que el equipo de política exterior que asuma el rol en el Departamento de Estado va a ser una vinculación muy estrecha con países políticamente difíciles desde la perspectiva de que no que son dictaduras, sino que no son países que cooperan con Estados Unidos. Y mientras esa cooperación esté ausente, entonces la coerción va a estar presente de parte de la nueva administración. Y ahí es donde se puedan observar presiones contra la dictadura. Y ahí puedes ver algún tipo de posibilidades. La realidad es que independientemente de quién ganara, a 2 años, aunque la migración se redujera de parte de Nicaragua, iba a ocurrirse una segunda ola migratoria porque las necesidades económicas iban a volver a imponerse en el país. En este momento Nicaragua no tiene un nivel de productividad importante, vive de las remesas predominantemente.